Una buena noche, mis hermanos. Es un gusto y un privilegio realmente poder estar en este lugar, el lugar donde tiemblan los valientes, digo, porque sí muchas personas me han hablado de eso, de verdad, y yo no me quedo atrás, pero ah, a veces nos llenamos mucho de teología, de conocimientos, muchas personas discutiendo sobre fechas, concordancias, tratando de comprobar científicamente la existencia o no la existencia de Dios, pero esta iglesia se ha caracterizado por ser una iglesia de oración. Por lo tanto, cada vez que nos paramos aquí, la presencia de Dios es quien nos respalda y creemos que es Dios quien utiliza nuestras vidas para poder transmitir su palabra, y nosotros en nuestros corazones podemos recibir, podemos entender cuando Dios nos está hablando. Al final de todo, la religión es monótona, es aburrida, es desesperante. Sí, exacto. Pero la palabra de Dios, la revelación de Dios, es la que nos habla en nuestros corazones acerca de la realidad espiritual, de la relación que podemos tener con Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 12 del verso 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham no tenía ni la mínima idea de quién era Dios, ya que ellos vivían en una tierra de gente idólatra, quienes volvían su Dios a cualquier planta, cualquier figura que se les ocurriera. Sin embargo, Dios en su misericordia y conforme a un propósito le escogió, y gracias a este paso, gracias a este llamado, y que Abraham también recibió y obedeció, es que nosotros podemos hemos llegado a conocer a Dios hasta este tiempo. Y cuando a nosotros Dios nos llama, cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, Dios realmente no nos abandona. Dios estaría o está pendiente de nosotros, en qué hemos de comer, qué hemos de vestir, cómo estaría nuestra situación emocional, familiar. Y aunque es cierto que Dios nos provee, sin embargo, no siempre va a representarnos la provisión de Dios en dinero, sino en muchas otras cosas, ya que podemos ver que sí es cierto que Abraham tenía mucha prosperidad material, tenía ovejas, tenía riquezas, a pesar de que estaba caminando por el desierto, siendo guiado por Dios para que pueda llegar a la tierra que Dios le había prometido. Él era próspero en ese sentido. Sin embargo, él tenía una falencia en su vida, y era la situación en que no podía tener hijos. Cuando vamos por la vida conforme al propósito de Dios, Dios se interesa en satisfacer esta necesidad, este vacío que tenemos en nuestros corazones, aquello que necesitamos, todo a su tiempo, y es en el tiempo de Dios, en el tiempo exacto, en el tiempo en que Dios considere que sea oportuno. Ya estoy pensando en otras cosas, en el momento procesal oportuno, iba a decir. Bueno, en el momento oportuno, Dios no llega tarde. Pero sin embargo, una de las características que debemos tener para poder alcanzar la provisión de Dios precisamente es la paciencia, que no permitamos a que la desesperación, a que la duda pueda apoderarse de nosotros para que Dios cumpla su propósito.
exactamente como Él lo había planeado, ya que si podemos ver que en el antiguo mundo, en el viejo oriente, como le dicen, existe una guerra entre Irak e Israel, entre palestinos, que al final son hijos de Ismael. Cuando nos adelantamos ante la voluntad de Dios, al tiempo de Dios, mis queridos hermanos, siempre terminamos en error, siempre terminamos con consecuencias, pero qué difícil a veces es tener que esperar a que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas en base a la necesidad que tenemos. Aunque llegan puntos desesperantes en cuanto a las necesidades que tengamos, algunos tal vez hemos tenido necesidades económicas, eh, pero Dios nunca llega tarde, Dios llega justo a tiempo. En la Biblia, en Salmos 23, nos dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios está pendiente en darnos el alimento, la medicina. Yo recuerdo una vez que, bueno, yo no quiero reconocer que me dio COVID, pero yo creo que sí. Y entonces yo tenía mucha tos, me dolía la espalda, en fin, todos estos síntomas. Y yo estaba solo en casa, entonces le dije a Dios, Dios, ¿podrías proveerme medicina? Porque si no aquí voy a morir, le dije. Y no sé ni cómo fue que Dios le habría hablado al pastor Juan Carlos y él me llamó y me dijo, ¿qué tal está Chusito? Me dijo, aquí muriéndome, gracias, le dije. Y entonces él me dijo, bueno, hábleme de los síntomas que tiene. Yo le hablé, ya, resígnese. Pero entonces Dios tocó el corazón de él y me envió medicina, ya que estaba solo en mi casa, o sea, justo a tiempo. Recuerdo la otra vez en que me había quedado sin trabajo, sin dinero, sin nada. Y entonces volví a decirle a Dios, Dios, pero dice la Biblia que tú eres mi proveedor y yo sé que estás pendiente de mí. Entonces resulta de que algunas personas llegaron a mi casa, tocaron la puerta y me llevaban alimento. 5 minutos después me llama otra persona y me dice, fíjate que tengo un trabajo para ti. Y todos en determinado momento hemos visto la provisión de Dios y yo no sé para qué me dieron este tema si habla de mi vida. Bueno, y entonces Dios siempre le ha proveído a su pueblo. Él se envió maná en el desierto, pero tendríamos que remarcar que es realmente la necesidad que tenemos nosotros. Tal vez no tenemos alimentos, tal vez no tenemos techo, tal vez haya un problema en cuanto a la unidad familiar. Pues todo esto es parte integral de lo que Dios quiere satisfacer en nuestras vidas a través de su provisión. Y hablamos un poquito acerca de la provisión eterna que es en Cristo Jesús. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea o en que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también en Génesis 22:8 dice que, y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y se refiere precisamente a que nosotros teníamos que haber muerto, nosotros no teníamos que haber tenido vida, nosotros tendríamos que haber sido destruidos a causa de la desobediencia, a causa de nuestros pecados. Sin embargo, Dios envió a su Hijo único para que nosotros podamos estar bien, para que nosotros no lleguemos a sentirnos solos, para que nosotros no muramos, para que nosotros no estemos enfermos, para que podamos tener una esperanza en Cristo Jesús. Y eso Dios lo había planeado desde Génesis, aunque algunas personas tienen la interpretación de la Biblia en que ¿cómo se llama? En que a Dios de pronto se le ocurrió, bueno, me voy a acordar de los gentiles. No es cierto, nosotros siempre hemos estado en el corazón de Dios. Dios ha pensado siempre en nosotros. Y hablemos un poquito acerca de vivir en dependencia de la provisión de Dios. Creo que una de las mejores formas en cómo podemos manifestarle o expresarle a Dios nuestro amor es a través de la dependencia que tengamos
de Él, porque realmente en la Biblia dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y ¿cómo se llama? Y en el libro de Filipenses dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos estar confiados en que realmente si confiamos en Dios, Él siempre enviará la provisión en todas nuestras necesidades. Sin embargo, en el libro en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, del verso 3, dice, bueno, en el libro de Mateo dice, a ver si me ayudan en este caso, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pienso que algo que tendríamos que hacer nosotros es permanecer en Dios, es lo único que Él pide de nosotros, que permanezcamos haciendo su obra, que busquemos su reino, que nos interesemos en cumplir sus mandamientos y luego todas las cosas serán añadidas. Realmente no es nuestra función preocuparnos por lo que nos falta, es función de Dios. En la Biblia dice que que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Es decir, nosotros no tenemos que estar siguiendo el bien y la misericordia, sino el bien y la misericordia nos siguen a nosotros. Ya como un último punto que sería, hablemos un poco más acerca de la provisión. En el libro de Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se refiere a la provisión que le pidamos a Dios que tenga que ver con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando realmente tenemos paz, no importa que sea destruido todo, que hayan catástrofes, porque nosotros estaríamos seguros en Dios y realmente esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Una de las canciones de Marcos Vidal que decía, no sé cómo, pero soy feliz, no sé cómo, pero, y realmente son cosas que no se pueden entender porque a veces los problemas son tan pequeños, pero nosotros nos sentimos muy atormentados, muy perseguidos, pensamos que nos vamos a morir, pensamos que un montón de cosas. Sin embargo, cuando tengamos la paz de Dios, podemos estar seguros que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y que el plan que Él tiene para nosotros es de un padre hacia sus hijos. También muchas personas, me he dado cuenta que antes de morir, el gran sufrimiento de estas personas es precisamente el que pierden las esperanzas. Pierden la esperanza porque ellos no saben a dónde van a ir. Realmente eso es su tormento. Sin embargo, nosotros mantenemos esta esperanza que Dios es fiel a su palabra. Él dijo que iba a venir y que los muertos en Cristo y que nosotros seremos arrebatados y que viviremos con nuestro Padre. Esa es la esperanza que tenemos. Y porque Dios lo dijo, es verdad. En otro punto, en relación a esto, también tenemos que considerar la fe. Creo que una de las situaciones más difíciles que perdemos nosotros los cristianos es la fe, porque a veces nosotros, es lo referente a la fe, porque a veces vemos la circunstancia muy difícil, nos golpea, y es muy difícil permanecer. Sin embargo, en Salmos 40 dice, pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi voz y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso un cántico nuevo en mi boca. Por lo tanto, Dios será siempre nuestro Padre proveedor. Dios siempre está pendiente de nosotros y a veces yo me he sentido privilegiado cuando he tenido muchos problemas porque he visto la mano de Dios, como dicen, en carne viva. Y eso es todo. Pueden ponerse de pies, por favor. Vamos a orar y solo quiero que le digan esto a nuestro Padre, que oren conmigo.
Digan esto: Padre mío, gracias por tu provisión. Gracias por estar siempre conmigo. Gracias por el gran amor que me has demostrado. Te pido que me ayudes en seguir adelante en tu obra y que cada día pueda conocerte más y más. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Quiero escoger el mejor lugar y la mejor parte que me puedes dar es estar a tus pies y allí descansar. Es un